Basta de notas bajas en ejecución artística en la gimnasia rítmica. Entendamos de una vez por todas cómo es que se evalúa este apartado de la gimnasia rítmica. Es un deporte que centra la música como eje central de todo. Es la música la que guía la historia, la que guía el marco de los movimientos de la gimnasta. Es importantísimo. Esta música nos ayuda a crear una idea guía, una historia. Y las gimnastas nos han contado muchísimas historias. Historias de cómo Giselle entregaba flores, historias de amor, historias de terror, historias de los Juegos Olímpicos, historias de cisnes muriendo, historias de cisnes enamorados, todo tipo de historias. Y esto es lo que hace este deporte tan fascinante y hermoso, porque es capaz de transmitir en una secuencia deportiva de alto rendimiento belleza, que es a lo que uno tiene que apelar. Soy Bienal Luzardo, ex gimnasta, jueza internacional de gimnasia rítmica, licenciada en comunicación, que si a alguien le interesa, y bueno, obviamente una apasionada y fanática de este hermoso deporte. Hice un video específico sobre cómo se evalúa este deporte, pero en resumidas cuentas tenemos dos apartados que cada uno se divide en dos partes. Dificultad, donde tenemos dificultad corporal y dificultad de aparato. Y por otro lado tenemos la ejecución, que es ejecución técnica, y el tema de hoy, que es la ejecución artística. Primero hay que hablar mucho de la importancia de la música. ¿Por qué? Porque es la música la que limita lo que es el tempo y la intensidad. Es importante que los entrenadores tengan estos conceptos adquiridos, porque obviamente uno tiene que saber contar los tiempos musicales para que entre cada frase musical. Es importante entender no solo el tempo, sino también la intensidad. Cómo es la fuerza con la que esta música se está sonando. No es lo mismo una música mucho más tranquila que una que tenga mucha más fuerza o que cambie a medida que pase el tiempo de la canción. Y la gimnasta tiene que acompañar los cambios de tempo e intensidad, a menos que a propósito se quiera hacer un contraste, pero de eso hablamos en otro momento. El código de puntuación habla de algo que es la excelencia artística, que es a lo que tienen que apelar todas las gimnastas. Si uno se va a preguntar qué es la excelencia artística, cómo se llega ante algo que en realidad es perfecto y obviamente es imposible de alcanzar como cualquier cuestión. La excelencia artística se alcanza cuando la coreografía, la rutina, lo que está armado previamente a la performance con la música genera una sinergia, una fluidez, una historia, una estructura, que todo tenga una razón de ser, que cada movimiento que la gimnasta realiza tenga un porqué. Muchas veces las faltas de artístico es porque en realidad no tiene sentido lo que la gimnasta está haciendo con lo que la música está diciendo. Es una incoherencia, casi como una falta semántica. Entonces, la excelencia artística se alcanza cuando la gimnasta es capaz de transmitir con el cuerpo, con la expresión, con el rostro, con los movimientos del aparato, con las dificultades, con todo, una historia que nosotros podamos entender. El juez obviamente evalúa el momento en que la gimnasta realiza, es decir, hay una diferencia entre lo que es performar o ejecutar y la composición. Porque, ¿qué sucede? Una composición puede ser perfecta, pero la gimnasta puede en un momento en la competencia ejecutarlo mal, sea porque tuvo un error o porque, no sé, sea lo que sea, digo, no siempre uno ejecuta de la misma manera las mismas cosas. Entonces, por eso, una misma rutina de una misma gimnasta, de un mismo aparato, puede tener dos notas diferentes de ejecución artística. Acá me voy a centrar en ejecución artística individual, no de conjunto, pero son casi lo mismo. Así que vamos a ir a la tabla de descuentos de ejecución artística. Vemos lo que es la idea guía o carácter, expresión corporal y expresión facial. Luego los pasos rítmicos obligatorios, que tienen que ser 2. Los cambios dinámicos o efectos, que tienen que ser 2. Los descuentos de conexiones, los descuentos de ritmo, el uso del área del espacio, de la alfombra o de la pedana, si hay o no una interrupción de la continuidad. Estos son descuentos que pasan únicamente en momentos puntuales, no es si la gimnasta tuvo un error muy grave. La introducción musical, que no puede excederse de 4 segundos, ya lo digo ahora. El final con la música, es decir, si la gimnasta, el último movimiento de la gimnasta se corresponde con el final de la música. Y por último, música no conforme a las reglas. ¿Qué es la idea guía? Antes de explicar la idea guía, vamos a tener que explicar qué es el carácter. ¿Qué es el carácter? Porque la idea guía está compuesta por carácter. Entonces, el carácter son todos los detalles de movimientos que la gimnasta agrega y vuelve interesante a la coreografía, a la rutina. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está el carácter? El juez tiene que ser capaz de detectar el carácter en todo. En las conexiones, en las dificultades corporales, en las dificultades de aparato, en los lanzamientos, en las recepciones, en los lanzamientos debajo del vuelo del aparato, debajo de lo que sea, haciendo lo que sea, en cualquier momento. La gimnasta puede estar dando carácter, obviamente los pasos rítmicos es el momento de esplendor para dar carácter, pero tiene que haber estos detallecitos que acompañen a la música y a los movimientos. Pasa mucho que si ponemos un video de una gimnasta con o sin música, y nosotros podemos definir
que la gimnasta sin música está haciendo carácter. Y ahora sí, vamos a ir a lo que es idea guía o carácter. ¿Cómo se evalúa esto? La idea guía es la identidad única de una composición que se desarrolla a través de todo esto que fuimos mencionando, de todos los elementos que tiene la rutina. Entonces, esta idea guía tiene que ser capaz de transmitir esta historia. Ahora sí, vamos a ver cómo se evalúa esto. La idea guía actualmente, lo digo, es muy objetivo. Es del código, en mi humilde opinión, que ha tenido la objetividad más clara a la hora de evaluar artístico y por ende es muy complejo de evaluar como juez de artístico. ¿Por qué? Porque tenés que evaluar la idea guía y 800 cosas más. La idea guía está conformada por partes. Y acá, ¿qué es una parte? ¿Qué es una part? Lo que sería. Una parte se compone, atendamos, de mínimo 3 elementos que tienen que ser una dificultad, por ejemplo, de corporal, una dificultad de aparato y una conexión, o dificultad corporal, conexión, dificultad de aparato. Pero tiene que ser 3, 4, por ejemplo, o conexión, dificultad corporal, conexión, dificultad de aparato. Tenemos una parte. Los pasos rítmicos son una parte en sí misma, es decir, si la composición está bien hecha y los pasos rítmicos son válidos, la gimnasta debería tener por default 2 partes, una por cada paso rítmico. Pero tiene que llegar a mínimo 4 partes, es decir, a 2 más, para tener un descuento de 0,6. Para tener un descuento de 0,3, tiene que el carácter, las partes, o sea, tiene que estar presente en casi todo el ejercicio. Tengamos en cuenta que partes no son momentos aislados, es decir, si la gimnasta solo realiza conexiones con carácter, pero las dificultades corporales no tienen carácter, no es una parte. Y aunque a veces parece, y nos engaña un poco, porque capaz que la gimnasta es muy expresiva o lo que sea, no tiene partes y por eso la ejecución artística no refleja la nota que capaz uno esperaría. Obtener una nota de 0,3 es muy complejo, no es tan fácil. Se puede, obvio que sí. ¿Y un descuento de 0? Sí, absolutamente toda la rutina, todo tiene carácter por algún momento puntual que la gimnasta no presente carácter. Seamos realistas. Hay momentos que la gimnasta está realizando algo tan complejo que no tiene de tiempo, forma de ponerle carácter. Y aún así lo agregan. Pero se entiende que haya uno o 2 momentos en la rutina que no tengan carácter. Es obviamente muy complicado, porque no es solamente que tenga todas las partes y que tenga carácter en todo, sino también que esto sea variado y único. Porque no es lo mismo una gimnasta que realiza siempre los mismos movimientos, por ejemplo, así con el bracito, a que una gimnasta que desarrolla la expresión corporal y tiene como miradas, momentos. Ahora vamos a ver varios ejemplos de cómo se puede ver este carácter. El ejemplo que la FIG, que ahora ya no se llama FIG, que ya no es Federación Internacional de Gimnasia, sino World Gymnastics, el ejemplo que da es el de la famosa Wang Zilu de su rutina de aro en 2024. Esta rutina es la que ponen como ejemplo de cabecera para hablar de una rutina que no tiene descuentos de artístico, que cumple con todos los criterios, que tiene todas las partes. Entonces vamos a ver algunos momentos para entender qué es lo que cuando digo que tiene que ser dificultad, conexión, dificultad, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a intentar encontrar y entender dónde está ella. Ella empieza con lo que llama conexión. Ella está así y hace este movimiento, eso es una conexión, porque no es nada en particular. Realiza un lanzamiento, que en este código ya no es válido, pero no importa, al artístico no le importa si es válido o no es válido. Tira el aro y ella mueve las manos con carácter de la música y luego realiza una dificultad corporal con el brazo, marcando un detalle con el brazo, con carácter. Obviamente esta rutina es usada de ejemplo porque ella desarrolla muchísimo todos los detalles del cuerpo, desde el cuello que se quiebra, los brazos, los dedos, la espalda, las piernas, los pies, usa todo. Entonces, ella no es únicamente que marca o hace un pie con flex, sino que durante toda la rutina ella está marcando y demostrando carácter de diferentes maneras. Entonces, por eso es una rutina la cual no tiene ningún descuento de artístico. Es una rutina que transmite una historia súper terrorífica. Ella en realidad está muy en personaje. Sí, a mí personalmente me gusta mucho. Obviamente ya se expandió y es una rutina que ya está haciendo la música muy usada, pero sigue siendo increíble, a mi gusto. La expresión corporal es el desarrollo del movimiento del cuerpo de la gimnasta. La gimnasta puede estar realizando algo con carácter, pero puede estar realizado de 2 maneras diferentes. La expresión corporal puede estar más desarrollado en uno que en otro, aunque estén realizando lo mismo. Vamos a ver un ejemplo. En el primer ejemplo vemos cómo ella se mueve con un carácter, es una música española, se entiende, y se mueve de alguna manera
bien profunda y marcada. En el segundo ejemplo, vemos como ella también utiliza la misma coreografía, la misma rutina, pero el carácter está presente, pero la expresión corporal no es la misma. Obviamente esto no es un ejemplo de competencia, por lo tanto no podemos basarnos en así, pero es para poder entender cuando una gimnasta desarrolla mucho más la expresión corporal. ¿Cómo se evalúa la expresión corporal? Tenemos que tener, primero que nada, tenemos que tener partes. La rutina tiene que tener partes. Si la rutina no tiene partes, no podemos evaluar bien la expresión corporal. Para tener un descuento, el máximo descuento, son menos de 2 partes que tiene expresión corporal. Eso significa que los pasos rítmicos no tuvieron la expresión corporal, por ejemplo. Pero para tener un descuento de 0,3 es mínimo de 2 partes. Es decir, que si la gimnasta desarrolló la expresión corporal en los dos pasos rítmicos, puede tener el descuento 0,3. Y obviamente, si en la mayoría del ejercicio de desarrollar la expresión corporal no tiene descuentos. Y ahora nos pasamos a la expresión facial, que es algo que se dice que no se puede enseñar como tal, porque no se premian las muecas. La expresión facial debería venir de la gimnasta, de algo interior, que la gimnasta expresa con la música, no exagerado. No significa que en algunos momentos la expresión corporal no quede bien, porque en algunos momentos la música amerita y se puede ser juguetona, pero no hay que abusar de las muecas. Es decir, cantar una letra no es tener expresión corporal. Hacer muchísimas muecas tampoco lo es. ¿Y cómo se evalúa? Solo hay un descuento, que es el 0,30, que está totalmente despriorizado en al menos 2 partes. Es decir, si la expresión facial está totalmente priorizada en al menos 2 partes y no hay caras de póker, no hay 4 momentos que tengan cara de póker, que es la cara de total concentración de la gimnasta. Vayamos a los pasos rítmicos, que es la parte más característica de la gimnasia rítmica. Actualmente los pasos rítmicos tienen que ser solo puro baile. 2 pasos rítmicos tienen que haber de 8 segundos cada uno. Es decir, hay 16 segundos que la gimnasta tiene única y exclusivamente para desarrollar de forma de baile, de danza, de pasos rítmicos, el carácter de la música. Súper importante. ¿Qué tienen que tener estos pasos rítmicos para que sean válidos? Ya dije 1. Primero tienen que bailar. Dije 2, que también tienen que durar 8 segundos. Tiene que cambiar de nivel, la gimnasta no puede quedarse siempre en el medio. Hay un clásico de las chicas de Ucrania de Vogue en 2016, que ellas hacen unos pasos rítmicos muy lindos, pero están quietas, caminando en el medio, caminando en el mismo lugar. Entonces los pasos rítmicos no son válidos. No se puede caminar, tienen que haber más de 2 pasos variados, es decir, camino para adelante, o sea, digo, paso para atrás, para adelante. Tiene que haber diferentes direcciones. Acá yo recomiendo que la gimnasta suba, baje, que cambie de nivel y cambie de dirección, que haga cosas que también generen un contraste y un dinamismo y que sea un baile. Si tiene que ir al piso, que vaya al piso. Si hay que usar contemporáneo, que se use contemporáneo. Que hay que usar tango, folclore, pero que se baile y que realmente la gimnasta esté bailando. Un requisito importante es que obviamente el paso rítmico tiene que tener el carácter definido, no solo bailar por bailar sin tener el carácter con la música. Si no está acompañando el carácter, claramente el paso rítmico no es válido. ¿Qué cosas no debe tener un paso rítmico? No debe tener preacrobáticos, no debe tener dificultades de aparato. Esto es importantísimo y es un cambio muy bueno que a mí me gusta, que es que la gimnasta única y exclusivamente tiene que bailar, no tiene que estar haciendo más nada. No puede haber tampoco un lanzamiento alto, que sería 2 alturas de la gimnasta. También pueden realizar dificultades corporales, pero solo de 0,10. Ya una de 0,2, no sé, decir saltos cabrioles, que es lo que más se usa normalmente, si quieres marcar un equilibrio pasé o un girito o lo que sea de 0,1, no más. Y obviamente el paso rítmico no puede tener faltas técnicas graves y que se caiga la gimnasta, que se caiga el aparato, etc. Ahora pasemos a los cambios dinámicos y efectos. Tienen que haber al menos 2. Pueden ser 2 cambios dinámicos, 2 efectos, un efecto, un cambio dinámico, un efecto, un cambio dinámico. Pero tienen que haber 2 presentes. En el caso de no estar presente ninguna de las 2, es un descuento de 0,60. Si hay uno presente, 0,30. Y si están los 2 presentes, un descuento de 0. ¿Qué es un cambio dinámico? Vayamos primero a lo que es un cambio dinámico. Acá es cuando yo me refiero a que la música tiene que ayudarnos y apalancarnos de la elección musical. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de que si la música cambia y la gimnasta acompaña el movimiento de esa música, va a haber un cambio dinámico. Y hay 3 tipos de cambios dinámicos. Tenemos el cambio dinámico instantáneo, que es cuando literalmente la música cambia de un lado al otro y ¡whip! La gimnasta cambia. Uno bastante complejo, en algunos momentos más complejo de reconocer, pero que es cuando la música gradualmente va avanzando en un increscendo o también va descendiendo y la gimnasta va apalancándose. ¿Cómo se usa mucho este cambio dinámico gradual? Por ejemplo, con giro fuetes. Cada giro fuete que la gimnasta va haciendo más rápido, hasta que se demuestre que la intensidad no solo acompaña a la música, sino también a la gimnasta. Y por último, lo que es el tiempo opuesto, que es cuando la música está yendo por una línea fuerte
y la gimnasta está haciendo una contraposición, un contraste. Pero lo importante de los cambios dinámicos es que tienen que generar esto, un contraste, tiene que cambiar. Y puede ser que la música sea muy fuerte y evidente o no tanto, pero a ver cómo es. Si la música es muy fuerte y evidente, esto también se mantiene para los efectos que vamos a mencionar luego, si la música es muy evidente, no es necesario que el cambio corporal sea tan grande, o viceversa, si la música no es tan fuerte, tiene que ser mucho más fuerte y visual y entendible el movimiento de la gimnasta, más evidente. Una gimnasta, por más que la música no esté demostrando un cambio dinámico como tal, lo puede generar con el movimiento. ¿Que esto es difícil? Es difícil. No es tan fácil. Por eso también uno tiene que ser estratégico a la hora de pensar la coreografía y elegir las músicas. Los efectos, una cosa muy linda. El efecto es, como se dice, algo que genera un efecto, una impresión, que tiene que ser destacable. ¿Y cómo se hace esto? Con un acento musical muy fuerte, un cambio de música o lo que fuere, y un movimiento de la gimnasta que también sea complejo. También, de nuevo, depende. Qué tan complejo sea el movimiento dependiendo de la intensidad de la música. Si la música tiene un acento muy, muy, muy fuerte, el movimiento tiene que acompañarlo, pero no es necesario que sea algo tan, tan impresionante. O viceversa. Las gimnastas últimamente están realizando cosas súper interesantes en momentos capaz que de la música no tan fuertes, pero son efectos de igual manera porque es sorprendente. Entonces lo genera el momento de efecto. Y tiene que ser coordinado con la música. Ojo ahí, porque no es que simplemente tiene que ser algo sorprendente. No, tiene que estar acompañado en el momento exacto de la música, no puede estar descoordinado. Eso es súper importante. Y algo importante, aunque sea impresionante y a veces sea súper satisfactorio, la pose final no es un efecto. Aunque de alguna manera demuestra un poco lo que es eso, ¿no? Del efecto. Hay muchísimas poses. Solo por decir un ejemplo, que es Daria Kondakova con su aro de 2011. Termina. Y yo me encantaría decir que es un efecto, pero no es un efecto. Simplemente es impresionante, increíble. El resto de los descuentos son un poco los usuales. No es en lo que nos vamos a meter. Eso lo podemos ir viendo después. Pero para tener una idea, a veces puede ocurrir que una gimnasta sí tenga momentos aislados, que tengan carácter, que tengan composición, pero no necesariamente cuenten con las partes de idea guía. Y miren que un descuento de 1 punto en idea guía o carácter es un montón. Imagínate, es un descuento de 1 punto más todos los otros descuentos que puedes tener de conexiones o ritmo. Es muchísimo. Entonces, por eso es tan importante actualmente la coreografía y la composición de la rutina. Y ahí es donde también empezamos a diferenciar la calidad de las gimnastas, porque las gimnastas también, a medida que son mejores, pueden añadir este carácter y esta cosa linda en momentos súper difíciles de la rutina, que tienen muchísima dificultad. Pero poder haber explicado las partes más importantes de la ejecución artística y de cómo se evalúa, porque en realidad quiero de alguna manera transmitir qué es lo que se está buscando y qué es lo que uno apela como juez y qué es lo que se está queriendo incentivar. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, compártanlo, no duden en escribirme. Y bueno, les mando un beso.